la gloria de Valencia. Hace muchos años, Víctor, que el Valencia Basket no se mete en unas semifinales. ¿Hay ganas de revancha por historia, aunque tú no hayas estado aquí, pero lo sabías? Sí, lo sabía, o sea, se comenta siempre, ¿no? Pero yo diría más que ganas de revancha, hay ganas de ganar. Hay ganas de ganar, de pasar y de llegar lo más lejos que podamos. Esa es la mentalidad, ¿no? Un poco que se espera, porque mucha gente se pregunta ¿por qué siempre le pasa al equipo lo mismo? Lo importante está en la mentalidad. Parece que este año todos coincidís en ese mensaje. Sí, yo lo que pasó otro año no sé, pero este año la mentalidad que tengo yo por lo menos y la que tiene el equipo, los entrenadores, cuerpo técnico, es de ganar y ganar y ganar siempre. Respetando a Lagunaro, que mucha gente parece que da por seguro que va a pasar a Valencia, pero... No, desde siempre hay que tener mucho respeto al adversario, ¿no? Lagunaro es un gran equipo con grandísimos jugadores, ha quedado quinto, yo creo que eso se merece todo el respeto de cualquier equipo de la liga. Yo sé que es un tópico, pero es importantísimo ganar el primer partido. No solo el primero, como el segundo también, ¿no? O sea, si no ganas el primero ya tiene más presión. Todos los partidos, yo creo que todo el partido es importante, el que viene por delante es el más importante y el que viene ahora, el primer partido, hay que ganarlo. Con la baja de Serguei, Víctor, no más presión, pero sí más responsabilidad para los 4 compañeros que quedáis por dentro. No diría yo solo por los 4, ¿no? Yo creo que es más responsabilidad para todo el equipo. Es una baja muy importante, como sabemos todo el mundo, pero bueno, yo creo que entre todos la intentaremos solucionar y hacer lo mejor que podamos. Víctor, ¿os ha venido bien este tiempo para entrenar, para intentar recuperar un poquito el equipo de cansancio y para volver al mejor nivel de Valencia? Sí, el tema de cansancio y eso yo creo que no influencia. Tú cuando entras en campo siempre da lo máximo, estando más cansado o menos cansado, pero tenemos un cuerpo técnico y preparadores físicos que nos dejan nuevos. ¿Qué os ha dicho Benimir sobre el partido? La clave, ¿dónde puede estar el punto fundamental para ganar el partido de la eliminatoria? En nuestra defensa, como siempre pasó, ¿no? La dureza, las ganas de defender y correr. Y teniendo en cuenta que tenéis el factor cancha a favor, supongo que consideráis muy importante también que la afición sea ese sexto jugador, ¿no? También en el primer partido. Sí, por supuesto. Yo creo que la afición ha sido importante durante todo el año para nosotros. El empujón ese final que siempre que necesita el jugador nos lo dan ellos y yo no tengo ninguna duda que nos apoyarán y estarán con nosotros. València Bàsquet Club, des de 1986. Viu l'esperit taronja.